Bueno, me han encargado que modere esta mesa, que seguramente no necesite demasiada moderación, pero me gustaría comenzar agradeciendo a Jiménez Burillo, profesor Jiménez Burillo, su impulso. Enseguida me arrastró también para que empujara para realizar este acto, y sobre todo la Universidad Complutense y el Instituto de Estudios Marxistas, en los cuales evidentemente esto no hubiera sido posible. Yo creo que la gran ventaja que tiene lo que él ha impulsado es que es muy interdisciplinar. Aquí en la mesa estamos un sociólogo, Enrique Gil Calvo, muy conocido de todos, una historiadora, Andrés Cabrera, y un teórico político que soy yo. Imagino que los tres trataremos de llevar el tema a nuestro terreno. Yo por lo menos voy a tratar de hacerlo así. Y bueno, sin más, porque tenemos nada más que hasta las 11:30, y lo interesante de estos encuentros evidentemente es poder interactuar con el público, y no solamente de nosotros. Entonces voy a comenzar dando la palabra a Mercedes Cabrera, después a Enrique Gil Calvo y acabaré yo. Mercedes, como quieras. Muchas gracias. Bueno, yo empiezo también agradeciendo a Jiménez Burillo, y a todos los responsables de la organización de esta celebración, el que me hayan invitado a esta mesa. Yo no soy una lectora asidua y continuada de Marx. Lo fui, desde luego, cuando estudiaba políticas, de eso hace tantísimos años que prefiero no acordarme, pero en fin, era un poco la resaca del 68, la recuperación quizá del Marx más joven, de los manuscritos del 44. Yo me interesé desde muy pronto por la historia, y por lo tanto los escritos de Marx que más leí en aquel momento pues fueron La lucha de clases en Francia, el 18 Brumario de Luis Bonaparte, todo aquello que tenía especial interés para el análisis histórico. Eran también unos años en los que la historiografía marxista, sobre todo de los historiadores británicos como Hobsbawm o E.P. Thompson o Perry Anderson, pues eran una apoyatura, una novedad en primer lugar y una apoyatura importante. Y en España, sobre todo al calor de aquellos congresos que organizaba en la Universidad de Po Manuel Tuñón de Lara, pues toda esta historiografía marxista más o menos elaborada pues ocupaba un espacio fundamental en nuestras ocupaciones. Yo no me atrevo a decir qué porcentaje de historiadores en aquellos momentos hacía historia del movimiento obrero, pero probablemente un 80% estaba interesada en recuperar la memoria de la clase obrera, del movimiento obrero. Yo también hice mis pinitos en aquel entonces. El más intenso, dirigido por el profesor Antonio Lorza, fue una reedición de las obras completas de Pablo Iglesias, lo cual nos obligó a leer todos los artículos, en mi caso, que había escrito Pablo Iglesias en la prensa de la época. En fin, no voy a hacer un recordatorio de aquello, pero algo de lo que voy a decir después tiene que ver con esto, el carácter sistemático, repetitivo, de una misma manera de entender la historia y de interpretar la realidad en aquellos textos de Pablo Iglesias. Bueno, por lo tanto no voy a intervenir aquí como experta ni como lectora asidua de Marx, sino que voy a intentar combinar el último libro que he leído sobre Marx, que fue la biografía de Jonathan Sperber, publicada hace 3 o 4 años. Estoy leyendo la de Stedman Jones ahora, y voy a intentar relacionar estas dos biografías de Marx con algunos comentarios aparecidos en los últimos tiempos, más bien en la prensa, más que en artículos de carácter académico, Sperber decía en su libro algo con lo que coincide Stedman Jones en su biografía de Marx, y es que había que volver a entender a Marx como una figura de una época histórica pasada, es decir, como una figura importante en el siglo XIX, una época histórica muy distante de la nuestra. Para Sperber, el tiempo de Marx era más bien el tiempo de la herencia de la Revolución Francesa, de la filosofía de Hegel, los primeros tiempos de la industrialización inglesa, la economía política que por entonces surgía, y que por lo tanto, para entender a Marx había que situarlo en su época, en su momento, en las circunstancias que vivió, más que en el legado
posterior de Marx. Sperber explicaba, y Stedman Jones coincide ahí, que su libro había sido posible, como lo es el de Stedman Jones, porque por fortuna las obras completas de Marx empiezan a ser obras realmente completas y además privadas de los, vamos a decirlo en términos muy generales, las censuras o los intentos de hacerlo más coherente de lo que en su vida fue, que está haciendo actualmente la Academia de Ciencias de Berlín-Brandenburgo, que está recuperando realmente toda la obra de Marx. Y por lo tanto, hacer un análisis histórico de Marx en su contexto resultaba posible. Sus ideas, sus relaciones familiares, sus enormes dificultades económicas a lo largo de toda su vida, su actividad política, todos los contemporáneos. Claro, esto que hace Sperber, que es situar a Marx en el contexto de su época, pues nos trae inmediatamente nombres muy importantes, no solamente de los más próximos a él, dentro del movimiento socialista, comunista, de izquierdas, o como queramos llamarlo, como Hess o Lassalle o Liebknecht, sino nacionalistas como Mazzini o como Kossuth, grandes políticos como Palmerston, Napoleón III, Bismarck. Es decir, el contexto en el que Marx vivió, en el que escribió y en el que realizó su actividad de todo tipo, era ese. Sus propuestas de revolución se tienen que entender, por lo tanto, en ese contexto, no en un contexto posterior. Su idea de la revolución, dice Sperber, su manera de entender la violencia, vamos a decirlo así rápidamente, tenía más que ver con las de Robespierre que con las de Stalin. Es decir, que la referencia es el siglo XIX, la primera mitad del siglo XIX. El capitalismo que Marx analizó es el capitalismo de mediados del siglo XIX. Cuando habla de burguesía, está hablando de la burguesía de ese momento. La clase obrera es una clase obrera, como le contaba su amigo Engels, en formación, que diría mucho tiempo después E.P. Thompson. Es decir, devolver a Marx al siglo XIX antes que a todas las elaboraciones póstumas que le siguieron. Esto es lo que pretendía Sperber, esto es lo que pretende también Stedman Jones, y esto va a ser el argumento que voy a recuperar al final. Cuando Sperber publicó su biografía, hubo muchos comentarios, porque era hasta cierto punto novedosa en ese momento, y entre los comentarios hubo un comentario muy atinado de John Gray, que glosaba el libro, y luego señalaba una serie de cuestiones que son las que quiero enumerar como centro de lo que me gustaría decir. En primer lugar, recordaba John Gray, afirmaba John Gray, que pese a las aspiraciones del propio Marx y sobre todo las aspiraciones de sus seguidores y de sus discípulos, tanto los inmediatos, es decir, los que conviven con Marx y luego elaboran y ordenan su obra, como los que vienen mucho más tarde, frente a esta imagen del propio Marx respecto a su obra y sobre todo la de sus seguidores y sus discípulos, decía John Gray, las ideas de Marx nunca constituyeron un sistema unificado. Y no constituyeron un sistema unificado, en su opinión, fundamentalmente por dos motivos. Uno, porque sus propios avatares biográficos le obligaron a dispersar por aquello de ganarse la vida, a dispersar su tarea y sus centros de atención. Y tampoco es un sistema unificado, decía Gray, porque las fuentes de las que bebe, es decir, las influencias que de ese contexto, ¿no?, intelectual tan rico que vive Marx, fueron tan plurales que encajar las piezas en un sistema unificado era algo que Marx quizás se propuso, pero desde luego no confirmó. En segundo lugar, por lo tanto, fueron sus seguidores, repito, tanto los que convivieron con él como los que vinieron después, los que inventaron, acuñaron e impusieron finalmente vamos a llamarla una vulgata marxista, es decir, un marxismo. Los que inventaron, dice Stedman Jones, el marxismo fueron los seguidores de Marx, no el propio Marx, empezando por Engels, y lo hicieron por distintos motivos, entre ellos tratar de evitar algunas de las persecuciones políticas que sufrió Marx en vida, tratando de acomodar lo que él decía a algo políticamente, digamos, aceptable. Lo hicieron después, cuando se convirtió el marxismo en la ideología de los
partidos socialistas, socialdemócratas de entonces, que fue la gran creación que Marx, por cierto, no vivió, solo vivió el comienzo, pero Marx no pudo ver nunca el crecimiento de los grandes partidos socialistas marxistas de la Segunda Internacional. Eso es algo que viven, bueno, Engels desde luego y muchos de los que convivieron con Marx, pero no Marx. Bueno, fueron todos estos los que iniciaron, digamos, ese intento de sistematizar, ordenar y hacer coherente un conjunto de ideas que difícilmente se podrían considerar como algo sistemáticamente elaborado. De tal manera que a finales del siglo XIX la distancia entre lo que Marx había sostenido de esa manera acorde con los avatares de su biografía, la distancia entre lo que Marx había dicho y el marxismo que se había convertido en la ideología de los partidos socialistas, pues había una distancia cada vez mayor. Y en tercer lugar, John Gray, en aquel comentario de la biografía de Sperber, dijo algo, sostenía algo también muy, que se ha discutido muchas veces, muy cuestionable o muy interpretable si se quiere, y es que la popularidad o la vigencia posterior de Marx se había debido o era consecuencia de lo que John Gray llamaba azares históricos, es decir, que hubiera habido una guerra mundial, que se hubiera producido el colapso del zarismo, que hubiera habido una revolución de octubre en Rusia, que el ejército rojo hubiera ganado la guerra civil frente al ejército blanco, que los bolcheviques se hubieran consolidado en el poder, la expansión de la Unión Soviética, el crecimiento del mundo comunista, todo eso que se presentaba públicamente como heredero del marxismo, es lo que hace de Marx una figura imponente en el siglo XX. En un artículo que publicó también hace poco Yanis Varoufakis, el exministro griego, también sobre la fama de Marx, sobre el personaje y su vigencia actual, era lapidario en este sentido. Decía, ¿a qué se debe la importancia de Marx? Pues decía Varoufakis a que entre 1949 y 1989, 4 de cada 10 personas vivían bajo regímenes que se reclamaban marxistas. 4 de cada 10 personas en el mundo vivían bajo regímenes que se proclamaban marxistas. Por lo tanto, la presencia de Marx era incuestionable. John Gray acababa su comentario, y voy a ir ya llegando a la última parte, diciendo que a pesar de que pudiéramos reconocer que la importancia de Marx era consecuencia de azares históricos, de hecho, dice Gray, Marx entendió la vitalidad anárquica del capitalismo antes y mejor que nadie. Este es un poco el punto en el que me voy a centrar, aunque esté dando un rodeo. Es decir, la idea central es que este Marx, colocado de nuevo en el siglo XIX, analista de una realidad que es la del siglo XIX y no la del futuro que vendrá, es el Marx que, sin embargo, se está reivindicando hoy desde espacios tan alejados, teóricamente, como el periódico el Financial Times o la revista The Economist, que es a lo que me voy a referir para terminar. Tanto en el Financial Times como en el The Economist se ha prestado una atención, digamos, iba a decir sorprendente, no, teniendo en cuenta que lo que dicen es que efectivamente Marx es una gran figura histórica, ¿no? Pero le han prestado una atención que podría en principio sorprendernos dado el carácter de ambas publicaciones. En el Financial Times de hace unos meses se publicó a toda página, seguramente algunos de ustedes lo habrán visto, un llamado manifiesto activista que estaba firmado por un profesor de Derecho de una universidad americana y un asesor de una compañía, un asesor financiero de una compañía. Ese manifiesto activista, como lo llamaban ellos, era un remake del manifiesto comunista, del cual, por lo tanto, proclamaban su actualidad. Lo único que hacían era sustituir, no es el manifiesto comunista, sino el manifiesto activista, entendiendo por activistas a todos aquellos movimientos que están planteando algún tipo de crítica ahora mismo al sistema económico, fundamentalmente al sistema capitalista. En ese manifiesto activista decían sus autores que lo que hacen es
ir textualmente siguiendo el texto del Manifiesto Comunista, cambiando ciertas cuestiones, no se pone en cuestión la propiedad privada ni la supervivencia del sistema capitalista, pero sí se puntualizan muchos extremos de este sistema. Decían los autores, el Papa y el zar, Metternich y Guizot, los radicales franceses y los espías alemanes, policías, han desaparecido. Es el contexto de Marx, ya no está. Dice, pero nosotros hemos introducido sus correspondientes hoy, es decir, los equivalentes en la sociedad actual, ¿no? Los have, porque ellos hablan no de burguesía y clase obrera, sino de los have y los have-nots, es decir, los que tienen y los que no tienen, es como un poco los perdedores y los ganadores de la globalización. Los have, las élites, los billonarios, los políticos del establishment, los talking heads de Davos, los medios online, las fake news, es decir, van enumerando una serie de cuestiones que según ellos serían el equivalente hoy de lo que formaba parte del contexto en el que Marx escribía. Y dicen, como en tiempos de Marx y Engels, hoy la desigualdad económica está aumentando, los salarios se estancan y los propietarios del capital productivo están cosechando los beneficios de todos los avances tecnológicos, es decir, están reproduciendo, digamos, las imágenes de la sociedad de mediados del 19 y las actuales. Y hoy, como entonces, dicen estos autores del Manifiesto Activista, los principales movimientos de protesta, digamos, o críticos con respecto a la situación, que están separados, que constituyen facciones diferentes en diferentes países, todavía no se han unido todavía bajo un único paraguas. Es decir, en realidad lo que están haciendo estos dos personajes con el manifiesto activista es intentar reproducir el llamamiento del manifiesto comunista, ¿no?, de proletarios de todos los países unidos. Pues aquí tenemos activistas de todos los países y de distintos críticas al sistema unidos. Bueno, repito, esto lo puede leer uno en cualquier sitio y dice, bien, bueno, pues es una idea original, ¿no? Si uno lo lee en la primera página del Financial Times, pues choca un poco más, en ese sentido lo quería comentar. Estos dos autores acaban diciendo que Marx y Engels fueron revolucionarios, pero que también eran pragmáticos y que querían que sus ideas se discutieran, pero fueran viables, y que por lo tanto hoy, si Marx viviera hoy, intentaría también buscar una salida pragmática y viable a estos movimientos o a este activismo contra el sistema. Y voy con el segundo texto, también publicado en una revista nada sospechosa de proximidad con el marxismo, que es The Economist. Apareció hace unas semanas un artículo largo en la sección de libros del Economist, un artículo que empieza muy duro con Marx, ¿no? Sí, porque dice que Marx fue, o que las ideas de Marx han resultado un fracaso, sus ideas centrales, ¿no?, como analista del sistema capitalista, y que incluso se podía entender, esto es una crítica, es el Economist, que su filosofía cambió el mundo para peor allí donde se instaló, pero que a pesar de eso sigue siendo, dice el Economist, una figura monumental y que en su 200 aniversario está más vivo que nunca. ¿Por qué? ¿A qué atribuye la vigencia de Marx? Siento meterme en una mesa que no es esta, que no toca, porque creo que está sobre el legado de Marx, ¿no? ¿Por qué dice el Economist esto? Es decir, ¿cuáles son las virtudes? Frente a ese supuesto fracaso, ¿cuáles son las virtudes? Pues le reconoce el enorme poder de sus ideas, no porque fuera el científico digamos, la figura con la que Marx se presentaba habitualmente como un científico, no un científico, pero sí un brillante pensador, un escritor brillante, es decir, sus ideas podían estar equivocadas, pudieron no acertar hacia dónde iban las cosas, pero eso no impide reconocerle el poder a esas ideas, su brillantez, etc. Segunda razón, el poder de su personalidad, la personalidad del propio Marx, una combinación, dice el Economist, de genio y egomanía, convencido de que había descubierto la llave de la historia y que encontraba su mayor felicidad en la lucha, es decir, en la actividad
permanente. Entonces, en primer lugar, el poder de las ideas, su brillantez; en segundo lugar, el poder de su personalidad, y dicen el Economist una tercera razón paradójica. Según el Economist, el fracaso de las ideas de Marx para cambiar el mundo a mejor, que consideran que es un fracaso porque en aquellos países donde se supone que se han aplicado el futuro no ha sido mejor. El fracaso de sus ideas, sin embargo, dice el Economist, le asegura nueva vida, ligándolo con lo que decía antes, de que por un lado, al haber colapsado en gran medida el bloque soviético y quienes habían hecho del marxismo un sistema cerrado y hasta cierto punto petrificado, al haber fracasado ese bloque comunista, como si hubieran abierto la espita de un acercamiento distinto a la figura de Marx. Es cierto que muchas de sus convicciones no han resultado ciertas, dice el Economist, sobre el descenso de las tasas de beneficios, la creciente prosperidad de la Inglaterra victoriana desmintió sus pronósticos de una situación económica crecientemente difícil, pero, con esto voy a ir terminando, hoy, pese a estas ideas erróneas, lo central de la denuncia, digamos, del funcionamiento del sistema capitalista, de este funcionamiento anárquico, expansivo, con crisis recurrentes, se vuelve más de actualidad porque hoy parece terminado el gran ciclo de la segunda posguerra, del estado del bienestar, del gran pacto social de las clases propietarias con las clases medias y la clase obrera, ese capitalismo, digamos, combinado con el estado del bienestar, ha resultado hoy, parece ser, inviable, y el capitalismo que vivimos hoy, dice el Economist, parece estar otra vez fuera de control. Igual de fuera de control que Marx veía sobre un capitalismo en expansión a mediados del siglo XIX y que, por cierto, en aquella época sufrió también una de las primeras grandes crisis financieras que se produjo en 1857, que es lo que le empuja a Marx a intentar entender cómo funciona el sistema. Bueno, pues hoy estaríamos en una situación, pasado, digamos, el mundo feliz del estado del bienestar y del capitalismo con rostro humano, hoy estaríamos ante un nuevo capitalismo fuera de control. De hecho, reconoce el Economist, ¿cuál es el libro de economía más exitoso de los últimos tiempos? El libro de Piketty, que se llama El capital en el siglo XXI, y que es fundamentalmente un análisis de la desigualdad. Entonces, Marx, dice el Economist, y voy terminando, no tenía razón acerca del capitalismo en muchos de su futuro, pero sí tenía razón en lo perjudicial de lo que podría llamarse la forma burocrática del capitalismo, tenía razón acerca del capitalismo como sistema global, que es lo que Marx está viendo, un capitalismo que se convierte en un sistema global, tenía razón en la tendencia al monopolio en el funcionamiento de la economía capitalista, tenía razón en el dominio a todos los niveles de las grandes firmas, de las grandes empresas, tenía razón, pero lo estamos viendo hoy, no hace 20, 30 años, en eso de la formación de un ejército de reserva de trabajadores precarios temporales, que es lo que estamos viviendo otra vez. Es decir, de pronto parece como si pasada, ¿no?, por un lado el colapso del bloque soviético y del marxismo petrificado y el estado del bienestar, el capitalismo con rostro humano, de pronto leemos a Marx y encontramos en Marx y en la sociedad que vivió Marx a mediados del siglo XIX un mundo distinto. Bueno, evidentemente, termina el Economist, y con esto termino, esta rehabilitación que ellos mismos están haciendo tiene sus límites, vuelven a insistir, los errores en sus pronósticos, el resultado catastrófico de la aplicación del marxismo petrificado, sobre todo en el bloque soviético, y señalan al final que quizá el mayor error de Marx
fue haber subestimado el poder de la reforma, es decir, de la solución de problemas mediante el diálogo y el compromiso. Una afirmación que es cierta, pero que también hay que entender en el Marx de mediados del siglo XIX y el margen de reforma y compromiso que había en una Europa de mediados del XIX, donde todavía había sistemas autocráticos y ese capitalismo además estaba desarrollando de la manera en que se estaba desarrollando. Entonces, la gran pregunta del Economist, y termino, la gran cuestión en relación con esta rehabilitación de Marx es si, rehabilitado Marx, sin embargo, volverían a fracasar sus pronósticos, porque nos encontraríamos con una nueva política reformista capaz de encauzar la situación caótica que vive el capitalismo hoy. Un poco el final de esta reflexión del Economist. Es decir, si tuviéramos delante políticos capaces de reproducir lo que supuso el estado del bienestar después de la Segunda Guerra Mundial, conseguiríamos salvar esta etapa de capitalismo desenfrenado, desordenado y caótico que estamos viviendo. El comentario final del Economist no es muy optimista. Viene a decir que los políticos reformadores se están mostrando hoy tristemente inferiores a los que después de la Segunda Guerra Mundial fueron capaces de superar aquello. Bueno, en cualquier caso, he traído esto a colación en primer lugar porque es una rehabilitación del Marx que, digamos, más he leído, que es el Marx situado en su contexto histórico del siglo XIX, entendido como un teórico revolucionario en ese contexto, y en segundo lugar porque gran parte de la rehabilitación o de la recuperación de Marx que se está haciendo hoy tiene que ver con ese Marx del siglo XIX por mimetismo, digamos, con la situación de mediados del siglo XIX y la actual. Gracias. Enrique Calvo. Muy bien. Muchas gracias por darme la palabra, Fernando, y gracias a todos los presentes por asistir y los organizadores por invitarme. Y vamos rápido porque tenemos muy poco tiempo. Bueno, legado se supone, estamos hablando en esta mesa de legado, se supone que hablamos de legado cuando alguien está muerto, evidentemente. Alguien muere y entonces a ver qué, abrimos la caja y a ver qué sale de él. Pero claro, te encuentras como que el muerto en este caso está muy vivo. Muerto, yo recuerdo, quiero citarlo aquí porque ha sido uno de mis colegas y amigos más influyentes sobre mí, Rudolfo Parami, que hicimos muchos cursos de veterano juntos, que en el año 77 debería ser, publicó un artículo que se titulaba "El marxismo ha muerto, pero estoy yo muy mayor para cambiar de oficio", ¿no? Entonces el marxismo efectivamente murió en esa época que va pues desde el año 70, desde el comienzo de la gran crisis hasta la caída del muro de Berlín, allí murió. Pero desde entonces resulta que el marxismo ha resucitado, ha revivido, por tanto es un muerto que está muy vivo. ¿Cómo se hereda el legado de un muerto que renace sistemáticamente de sus cenizas? Es bastante difícil, Yo, desde luego, lo que sí puedo hablar es de mi legado de Marx, del Marx que resucita a cada poco. De hecho, yo, cuando me formé, cuando empecé a trabajar en estas cosas, en los años 70, yo entonces lo protagonicé, pero en fin, coprotagonicé desde el fondo de la trastienda, uno de los renacimientos de Marx en los años 70. Marx era el más influyente en todas las universidades europeas, desde luego. Y en mi propio caso, yo en mi primer libro, hace ya más de 40 años, se subtitulaba "Por un marxismo libertario". Herralde me dio el premio Anagrama de Ensayo del año 76. Yo entonces todavía era alumno de cuarto y de quinto de sociología en nuestra casa común. Bueno, en nuestra casa común, Fernando no es de otra casa, pero ya me entendí. Y en ese sentido, digamos, todos nos sentíamos marxistas. Yo me he seguido sintiendo marxista desde entonces. Nada más acabar, me logré quedar allí, soy un endógamo nato, me logré quedar en esa casa y siempre a mis 40 cosechas de alumnos que he ido teniendo, siempre les he dicho que yo me consideraba o neomarxista o posmarxista.
No solo, afortunadamente, aspiro a ser relativamente pluralista, pero desde luego también. Entonces yo lo que voy a hacer es una lectura de cuál es mi legado, de mi Marx, el Marx mío. Y no lo haré tanto, porque no tenemos tiempo, entrando a desmenuzar ni obras, ni citas, ni nada que se le parezca, sino haciendo un balance sintético de 4 legados: el filosófico, el político, el económico y el social. Más que social, el científico-social, que me servirá de resumen. Y en cada uno de esos 4 sublegados distinguiré, por decir así, aquello que me parece obsoleto de aquello que me sigue pareciendo fértil. Porque mi legado de Marx es un legado que podríamos llamar, en jerga de aquella época, dialéctico, o si queréis llamarlo así, ambivalente. Ambivalente en el sentido de que tiene elementos contrastados, de claroscuro, pero inseparables entre sí, de forma que es que hay cosas que tienes que rechazar, pero tienes que también que contar con ellas para poder aceptar aquellas que te siguen pareciendo fértiles. Bueno, dejo el preámbulo y entro a fondo. El legado que podemos llamar filosófico o utópico, bueno, es el que para mí me parece el más obsoleto de todos. Todo esto escatológico de la necesidad histórica, la filosofía de la historia, la teleología del futuro, todo esto está, me parece a mí, absolutamente sobrepasado. De hecho, yo cuando me formé, había un movimiento importante, que eran nuestros ídolos, de Paramio es el que siempre nos está dando coñazo, con los marxistas analíticos. Aquellos marxistas que se proponían depurar el marxismo de todas sus adherencias metafísicas, idealistas, es decir, antimaterialistas. Y en ese sentido, la verdad es que esa aventura muy bonita, por cierto, hablando de aventuras, uno de los libros que más me reconozco yo, hablando del legado de Marx, es un librito de Marshall Berman, que se llama Aventuras marxistas, que es un libro precioso, donde viene a decir que la obra más importante de Marx es el Manifiesto Comunista. Pero bueno, el hecho es que, hablando de aventuras marxistas, cuando estábamos en esas aventuras marxistas, para mí y yo, entonces creíamos que los marxistas analíticos iban a ser capaces de coronar con éxito su obra, depurando el marxismo de todas sus adherencias idealistas, metafísicas, etc. Pero bueno, la verdad es que el marxismo ha muerto, pero el marxismo analítico también ha muerto. Se lee, bueno, no todos de sus componentes, pero por ejemplo John Elster tiene un artículo, la introducción a un libro suyo precioso, que se dice Going to Chicago Blues. ¿Qué hace un marxista analítico emprendiendo el camino para convertirse en un Chicago Boy? ¿Qué es lo que John Elster es hoy, en definitiva? Un Chicago Boy, ¿no? Y en ese sentido, el marxismo analítico es la debilidad histórica de la tarea que se propuso el marxismo analítico. Parece determinar que no se puede depurar la escatología filosófica de Marx. De todas maneras, yo decía que en cada uno de estos legados yo voy a ver aquello que me parece obsoleto, de aquello que me parece rescatable y además fértil. Yo creo que hay 2 elementos en el legado filosófico de Marx que me parece compatible. No solo compatible, sino que nos podemos comprometer con él. Las tesis sobre Feuerbach me parece que se pueden seguir suscribiendo, ¿no? Y en segundo lugar, el ejemplo ético de Marx de comprometerse en la lucha contra la injusticia social, me parece que se puede compartir. Y de hecho, yo creo que es la motivación que anima a toda la serie, a todas las sucesivas cohortes, como lo de esta tarde, de nuevas jornadas de científicos sociales que se apuntan a un nuevo renacimiento de Marx. Bueno, el legado político. El legado político tiene 2 dimensiones absolutamente obsoletas. Por una parte, su carencia de una teoría del Estado. Esto lo dirá mucho mejor Fernando, pero el hecho es que tuvo una ceguera histórica que yo creo que es la mayor falta que se le puede poner a un científico social como Marx. No supo ver eso. Eso es lo que aprovechó Weber enseguida, u Otto Hintze lo aprovecharon enseguida para hacer marxismo de derechas mucho más potente, introduciendo la autonomía del Estado como actor histórico. Porque no se puede reducir el Estado al gobierno.
Los gobiernos sí son el consejo de administración de la clase, de las élites propietarias, pero el Estado es otra cosa. El Estado es la maquinaria administrativa garante de derechos. Y eso Marx lo ignoró, ¿no? Esto es algo que me parece lo más obsoleto políticamente. Eso y otra cosa. La inspiración que supuso para crear unos regímenes marxistas que no solo fracasaron históricamente, sino que más cayeron en la criminalidad totalitaria, con una salvedad que no sabemos dónde nos llevará. El caso de la vía china y sus secuelas, Vietnam, etc. A ver qué pasa con Corea del Norte. Ahora ya veremos, ¿no? Y en ese sentido, ya sabéis, volveré luego a Nixon, la anécdota de Kissinger cuando fue con Nixon a Pekín y le preguntó a Zhou Enlai qué pasa con la Revolución Francesa. Es demasiado pronto. Bueno, pues quizás demasiado pronto para saber si los regímenes marxistas tienen un futuro, porque es posible que sí que tengan un futuro, que hoy todavía con el eco de la caída del muro de Berlín creemos que desapareció. ¿Seguro? Bueno, eso por lo que hace a los elementos del legado político que me parecen obsoletos. En cambio, el elemento que me parece más fértil del legado político de Marx es precisamente su análisis de la lucha de clases. Yo creo que la realidad social y política es lucha de clases. Siempre lo ha sido y siempre lo seguirá siendo. Y de hecho es tan fértil ese planteamiento político de Marx que hoy una de las escuelas sociológicas que está más viva es la escuela de análisis de las movilizaciones colectivas, con Tilly, Tarrow, etc. Este Marx político sí que está muy vivo. Lo que pasa que ya digo que es esta especie de legado contrahecho o deforme que frente a esas graves carencias tiene esta enorme fertilidad del análisis de la lucha de clases. El siguiente legado, el legado económico. Bueno, en el legado económico hay para mí, sintetizando brutalmente, hay para mí dos elementos que me parecen obsoletos y rechazables. Por una parte, toda su teoría del plusvalor, en el que no voy a entrar evidentemente, todo el primer libro del Capital, etcétera, etcétera, por supuesto que tiene muchas otras cosas, pero todo esto que ha hecho correr ríos de tinta académicamente, me parece que está absolutamente superada la teoría del valor trabajo o del plusvalor. En ese sentido, yo creo que es uno de los elementos más obsoletos. Pero hay otro que, sin embargo, ha tenido mucho éxito, pero que yo no me reconozco en él en absoluto, que es su determinismo tecnológico. Un determinismo tecnológico que más hace suyo y que pervive hoy intacto. Toda la gente joven hoy sigue creyendo en un determinismo tecnológico, con el digitalismo, etcétera, etcétera. Un viejo rockero marxista como Manolo Castells sigue creyendo en el determinismo tecnológico, y yo creo que es una vía errada, es una vía ciega y cegata. En ese sentido, yo hago mío todo el alegato de John Gray contra la teoría del progreso técnico. Y yo creo que es un callejón sin salida. De ahí que no sirva para nada el marxismo clásico, por decir así, para argumentar la lucha ecológica por la salvación del planeta. Eso es otra ceguera equivalente por lo menos a su ceguera con el Estado. A darse cuenta que la tecnología no nos salvará. Y el desarrollo que promete la tecnología es un desarrollo, es una espada de doble filo, que tanto te puede reconstruir como destruir, que es lo que parece que hace el IVA. Eso por lo que hace a las obsolescencias económicas, lo del plusvalor y lo del determinismo tecnológico. Pero a cambio tenemos las fertilidades de su legado económico, que me parecen muy importantes. Ante todo, lo primero de todo, su teoría de las crisis y los ciclos económicos. Pues todo el libro segundo, si queréis, del Capital. Allí, de Kondratiev a Giovanni Arrighi, hay toda una escuela de autores sistemáticamente, hasta de derechas, Schumpeter, ¿no? Que han hecho precisamente de la teoría de los ciclos y de las crisis que van puntuando los ciclos el mejor instrumento de análisis del decurso histórico. Eso por un lado. Y por otro lado, el análisis estructural de clase. Allí, Karl Polanyi, o ya más actualmente, la nueva sociología económica de Portes, por ejemplo, ¿no? Yo creo que eso está absolutamente vivo.
es una fertilidad y desde luego procede de Marx, ¿no? Y esas son las dos, para mí, son las dos grandes fertilidades del legado económico de Marx. Ya digo, teoría de las crisis y los ciclos y teoría del análisis estructural de clase. Pero vamos con lo que me parece a mí lo más importante de Marx, que aquí yo no veo ninguna obsolescencia, sino solo veo fertilidad, que es en lo que se podría llamar su paradigma infraestructural, o su paradigma, o lo que yo puedo llamar el paradigma marxiano por antonomasia. Ese paradigma que se puede resumir en un axioma. Paradigma como modelo explicativo básico para el conjunto de las ciencias sociales. Sería, ya digo, su paradigma científico-social, que me parece absolutamente válido, que se puede resumir en el célebre axioma de que el desarrollo de las fuerzas productivas entra en contradicción con las relaciones de producción, abriendo una época de crisis social. Eso sigue siendo el ABC de todo el planeta en todos los momentos de la historia. Eso sigue estando absolutamente vivo. Y ese paradigma tiene, para mí, resumible en 3 dimensiones. Por una parte, relacionismo metodológico contra el holismo o contra el individualismo metodológico de los neoliberales. Él impone el relacionalismo. El capital es una relación social, todo es una relación social. Dicho así, parece, como dice el propio Marx, una generalidad muy vacía decir que todo es una relación social. Pero el hecho es que la metodología relacional en la que tanto insistía, por ejemplo, Charles Tilly, eso es lo que es más importante y hacer hincapié en ello, porque tanto la desviación individualista como la desviación holística son 2 abismos que se deben evitar. Este es el primer elemento de su paradigma, y los otros 2 son determinación económica a largo plazo, o en última instancia el determinismo infraestructural, que nos da de comer a todos los sociólogos y a todos los ecologistas, pero contrapunteado, nota musical, contrapunto musical, contrapunteado por una indeterminación política o crítica en el corto plazo. A largo plazo, todos muertos, es decir, determinismo económico, todos moriremos, pero a corto plazo hay indeterminación contingente de las crisis políticas, ¿no? Estos 2 elementos yo creo que están entre sí, como diría el materialismo dialéctico, están dialécticamente imbricados entre sí, son los que usamos todos nosotros en el análisis científico-social cuando trabajamos explicando lo que sea. Determinación a largo plazo, económica, y indeterminación a corto plazo. ¿Qué va a pasar a corto plazo? No lo sabemos. ¿Quién pudo prevenir que iba a salir un Trump? Es absolutamente impensable. No hay forma de verlo. Y sin embargo, puede surgir. Y una vez que ha surgido, podemos explicarlo. Marx escribiría un 18 brumario de Donald Trump, posiblemente en este momento, porque es explicable que haya salido, pero desafía cualquier determinismo infraestructural, etcétera, etcétera. Bueno, este paradigma marxista, que ha sido copiado a derecha y izquierda, está absolutamente vivo. Sobre todo hay 2 escuelas que lo han hecho suyo, que es, por una parte, la sociología histórica, desde Barrington Moore a Robert Brenner, a Michael Mann, todos los que queráis, siguen utilizando este método relacional y haciendo explicaciones a la vez deterministas económicamente y contingentes políticamente. Pero hay otra escuela muy curiosa, que es el nuevo institucionalismo económico, desde Douglass North hasta el último epígono, que es Daran Acemoglu, que curiosamente Daran Acemoglu consiguió un éxito abrumador con un libro que pretendía homenajear a Adam Smith, pero que no es nada más que marxismo de derechas, marxismo neoliberal, porque explica el éxito de las naciones aplicando el paradigma de Marx que os acabo de contar. Contradicción entre instituciones políticas e instituciones económicas, y aparición de coyunturas críticas que lo pueden cambiar todo. Eso es Acemoglu, eso es Marx, solo que de derechas, claro, es decir, defensor de la propiedad privada, etc. Bueno, con eso concluyo yo, porque este es mi legado de Marx, y me lleva a pensar, vuelvo a citar a Nixon,
no el Nixon que se fue a China con Kissinger, sino el Nixon que dijo: en esta época ya todos somos keynesianos. Incluso para que lo diera un republicano. Bueno, pues hoy yo creo que en esta época no somos todos marxistas, pero sí somos todos marcianos. Cuidado, no he dicho marcianos, sino marcianos. Espero que aquí todos seamos marcianos. Muchas gracias. Bueno, nos queda media hora. La verdad es que voy a tratar de ir muy rápido. Tengo la suerte de que lo tengo redactado precisamente porque me conozco y sé que si me suelto quizá pues consumo más del tiempo que tengo dedicado. Yo la verdad es que voy a tratar de ser un poco provocador, porque lo que vengo a decir desde la perspectiva de la teoría política es que en Marx no hay una teoría política. Lo que después se llamaría la teoría de la revolución, yo creo que no es de Marx, es simplemente la aplicación de todo un conjunto de autores marxistas aprovechando los análisis que también se han descrito anteriormente, los análisis de Marx. Y la primera que viene a decirnos que realmente con Marx acaba toda la tradición del pensamiento político es precisamente Hannah Arendt. Es decir, con él se cerraría la línea de pensamiento que tiene su origen en Platón y en Aristóteles. Marx, y estoy siguiendo aquí a Hannah Arendt, dice: aspira a enterrar la filosofía. Trata de reflejar el mundo única y exclusivamente a partir de la ciencia, reconvirtiéndola a su vez en praxis, en directrices para que el hombre alcance su emancipación en una nueva sociedad. Por otra parte, presupone que el hombre conseguirá su realización cuando sea capaz de trascender la política en un mundo limitado a la mera administración. Atención, que este es un tema, yo creo que es muy relevante, porque el 99% de la política hoy es administración y no estamos emancipados. Ojo, Yo creo que aquí hay que tener mucho cuidado. Bueno, curiosamente, la teoría que más influencia habría de tener sobre el mundo de lo político renuncia explícitamente a verse a sí misma como una teoría política. Otra cosa es lo que después hicieran con ella, evidentemente, como he señalado antes, sus partidarios políticos. Por tanto, la tesis fundamental que yo creo que habría que sostener es que en Marx la sociedad no se evalúa a partir de visiones políticas, jurídicas o morales, sino por la dilucidación de las leyes que rigen en el desarrollo de las técnicas de producción material. Y lo que después salga a efectos políticos es algo que a Marx yo creo que le interesaba secundariamente. Por eso me parece que hay dos formas de arrancar a la hora de percibir el pensamiento político de Marx, que uno es a través de la vía indirecta de la crítica al liberalismo y el otro es a partir de lo que podríamos llamar su concepción de la naturaleza humana, que es algo que voy a hacer de una manera muy rápida. Yo creo que la crítica del joven Marx al liberalismo y a la concepción hegeliana del Estado es uno de los grandes logros que se han hecho en la teoría política del siglo XIX, entre otras razones porque Marx es el primero que trata de superar algo que todavía sigue vivo, curiosamente, que es la distinción de Hegel entre sociedad civil y Estado, que equivale a grandes rasgos a la distinción rusoniana entre el bourgeois y el citoyen. La persona como dotada de intereses privados, propios, personales, y el ciudadano, que es la persona vinculada, diríamos, a un proyecto más universal que sería su incorporación a un grupo político. En una esfera, la de la sociedad civil, aparece el hombre como ser autointeresado, egoísta y pendiente únicamente de su satisfacción personal y sus actividades privadas. En la otra, presuntamente universalista, se permitiría la convivencia bajo normas y prácticas comunes, sujetándose así los impulsos desgregadores de la sociedad civil. El Estado hegeliano tiene encomendada, pues, una labor de velar por los intereses generales a través de una clase universal, la burocracia, que preserva la cohesión social incorporando a la legislación
los valores comunes prevalecientes, la eticidad o Sittlichkeit, y garantiza la igualdad de los ciudadanos bajo el derecho. Para Marx, sin embargo, ambos conceptos son irreconciliables. La lógica de la sociedad civil de los burgueses ha colonizado al Estado, que queda desvelado como una mera esfera protectora de los intereses de aquellos. Se reduce a una abstracción de la sociedad egoísta y asimétrica del capitalismo liberal. Y es donde está, yo creo, el punto fundamental de la crítica del liberalismo. De esta denuncia extrae la consecuencia, 1, que el Estado es una mera abstracción del universal y que lo único concreto es el pueblo, sosteniendo así un principio de democracia radical en la línea del concepto de libertad rusoniana. Esto me parece que está muy presente en los análisis que hizo de la Comuna de París, particularmente. Y 2, que no es mediante el otorgamiento de derechos políticos formales como se consigue la auténtica emancipación del hombre. Obsérvese que se aparta así de la visión ilustrada convencional, según la cual la emancipación y la libertad del hombre se obtendría a través del reconocimiento de sus derechos individuales y políticos. Los derechos pasarán ahora a un segundo plano. Importa sobre todo la organización del sistema productivo y la posición que en él ocupa cada cual. O sea, liquida la filosofía política liberal y la sustituye, una vez más, como he dicho al comienzo, por el análisis precisamente de cuáles son esos constreñimientos que desde abajo operan sobre el hombre. Por eso me parece que en todo en el desarrollo de esta idea es imprescindible acceder a su concepción de la naturaleza humana. Aquí es donde me parece que Marx se columpia más, por algunas de las cosas que podemos ver, si queréis, en el coloquio. Bueno, para acceder al ideal marxiano de emancipación humana no queda más remedio que acercarse a su antropología y sobre todo al concepto de alienación. Como es sabido, para Marx el hombre es un homo faber, lo que caracteriza como especie al ser humano, eso que llama el Gattungswesen, es su interacción con la naturaleza para producir sus medios de subsistencia. Su realización pasa entonces por conseguir sentirse realizado en el proceso productivo junto con otros hombres con los que comparte su humanidad. Esta posibilidad ha sido, sin embargo, negada hasta ahora al estar sujeto a la alienación. Y aquí el concepto de alienación de Marx me parece que es un concepto central. Central porque posee 4 dimensiones distintas. Primera, la alienación del trabajador respecto del producto elaborado, que alude a la situación de asimetría que genera la sociedad capitalista, donde es otro quien se apropia de buena parte del producto de su trabajo. Segundo, alienación como de la propia actividad del trabajo. El hombre no se siente realizado en la labor productiva, no puede consumar su ser y se ve reducido a sus funciones animales. Tercer lugar, alienación de nuestra propia especie como seres que interactúan con la naturaleza. Atención que esto nos recuerda mucho al ecologismo. La naturaleza y la vida del hombre se escinden, el hombre se distancia de ella y de ese modo de sí mismo. Es decir, aquí pueden verse los ecos estos del romanticismo alemán y lo que luego tomaría, y que luego ha recuperado el discurso verde en nuestros días. Curiosamente todo esto estaba ya en la teoría de la alienación de Marx. Y por último el concepto de alienación, que es la del hombre respecto a otros hombres, como consecuencia precisamente de la división del trabajo, el sometimiento a otros y el poseer salarios que apenas les sirven para sobrevivir. Alienación alude, por tanto, al extrañamiento de nuestra propia naturaleza como seres productivos y sociales bajo condiciones en las que tanto la creación de bienes materiales como las relaciones sociales siguen una lógica perversa. Eso que más adelante preferirá describir bajo términos como explotación y comodificación, la reducción de todo a la pura mercancía. A sensu contrario, este es el punto que me interesa resaltar, una sociedad humana emancipada sería entonces aquella en la que todos participan conjunta y equitativamente de ella y entran en otra relación con la naturaleza.
Cuál haya de ser esta no queda claro, ya que más adelante diluye su visión romántica de la interacción hombre-naturaleza y apuesta por una visión más prometeica de apropiación técnica de sus recursos. Vamos a ver, aquí hay un punto que me interesa, y si he vuelto otra vez a la teoría de la alienación de Marx, un punto que me interesa mucho resaltar, y es esa visión que creo que se ha visto radicalmente incumplida, habéis aludido a ello directamente a través de Gray, que es el que más lo impugna, y es que una vez que el ser humano hubiera conseguido superar aquellos elementos, por ejemplo, la escasez, o la situación, digamos, de dependencia de unas clases respecto de otras, aparecería algo así como el hombre nuevo. Entonces, claro, aquí yo creo que el gran problema que tiene el marxismo es ¿qué diablos es eso de un ser humano emancipado? Hay muchos seres humanos emancipados y, sin embargo, no son hombres nuevos, siguen siendo los seres humanos que hemos conocido desde siempre. O sea, es decir, que implícitamente la idea que recoge Marx de Rousseau de la perfectibilidad del ser humano es algo que hasta ahora, a pesar de nuestra explosión técnica de superación de los constreñimientos que venía imponiendo la naturaleza sobre nosotros, nos encontramos con que el ser humano sigue siendo igual de miserable, ¿no? Y que realmente sigue siendo ese ser que quizá encuentra su mejor descripción, evidentemente, en la teoría hobbesiana, que es donde me parece que reside quizá la concepción más realista de lo que es el ser humano. Por tanto, a donde quiero llegar es que si hay una teoría política en Marx, esa teoría política en Marx inevitablemente tiene que conectar su teoría de la alienación con las posibilidades de imaginar un ser humano distinto, que sea aquel que ha llegado precisamente a la superación de estas condiciones. Marx no es un filósofo moral, ni siquiera un filósofo político propiamente dicho. No hay en él una aspiración a la realización de un orden político específico, salvo la destrucción del existente, y hay ambiguas referencias a mecanismos de democracia directa. Su objetivo es la abolición del Estado y la política, aquí también yo creo que habéis insistido antes. La función de la teoría política se reduciría, por tanto, a apuntar en la dirección de la necesaria transformación del mundo. Una vez producida dicha transformación, se desvanecería junto con el Estado y la política como un todo. Es decir, la política formaría parte, por así decir, del antiguo régimen. Es decir, que una vez que se crea un nuevo régimen, es un nuevo régimen apolítico, es decir, ajeno completamente a lo que nosotros entendemos por política. Aún así, y esto es muy interesante, su condena de la sociedad capitalista se hace en nombre de los ideales de libertad y de autorrealización del hombre, que son los temas de sus primeros escritos. O sea que hay, curiosamente, en el momento en el que está atacando más al liberalismo, recupera gran parte del contenido utópico del propio liberalismo, que es una de las paradojas más fascinantes de Marx. Según Rawls, y aprovecho para decir algo que nadie sabe, Rawls fue durante años el único filósofo político que explicaba a Marx en la Universidad de Harvard, y que trató incluso de buscar desesperadamente una teoría de la justicia en Marx, y la encontró. Según Rawls, digo, sí hay una teoría de la justicia en Marx que se concretaría en A. La aspiración a alcanzar una sociedad de productores libremente asociados que poseen una igual pretensión al acceso de todos los recursos de la sociedad mediante un plan económico decidido por todos públicamente. O sea que lleva Marx a su terreno, no en su terreno la teoría de la justicia. B. Al no haberse dado nunca esta situación, toda sociedad anterior es, por definición, injusta, como todas las concepciones morales sobre las que se apoyan y les sirven de justificación. Asimismo, había que esperar a contar con las condiciones objetivas idóneas para alcanzar el ideal. O sea, un poco lo que nos viene a decir John Rawls es que efectivamente in nuce sí habría esa teoría de la justicia, pero es una teoría de la justicia que para poder realizarse exige digamos, una maduración de las condiciones objetivas, de sus condiciones de posibilidad, que todavía son inimaginables.
Bueno, una vez obtenidas dichas condiciones, desaparecería la alienación y la explotación, además de toda falsa conciencia. Y por último, resta el problema relativo a cómo alcanzar estos objetivos sin un sentido de la justicia que mueva a las personas, sin el cual carece de sentido imaginar que aquella se realice sin más, simplemente porque desaparezcan las condiciones de escasez. El sentido de la justicia como impulso imprescindible para motivar y guiar a las personas es un elemento totalmente ausente en su obra. Es decir, no hay teoría de la justicia en Marx, después de todo, porque Marx es incapaz de imaginar que el ser humano posee un sentido de la justicia. Es decir, que lo que nos viene a decir John Rawls es que sí se puede detectar una teoría de la justicia, pero una teoría de la justicia, diríamos, donde no hay motivación para la justicia. Como estáis viendo, estoy dejando fuera lo que, digamos, el sentido político que otros harían de la obra de Marx. Estoy simplemente metiéndome en ver si hay efectivamente una teoría política, cosa que no creo que es así. Bueno, ¿qué podemos decir así como balance? Bueno, como balance yo diría que desde la perspectiva de hoy en la obra de Marx en su conjunto se percibe una situación esquizoide. Por una parte trata de diseñar una teoría social general que dé cuenta de la realidad, mientras que por la otra parece condicionado en dicha descripción por las contingencias específicas de la lucha política. Es decir, que él va incorporando elementos de dichas contingencias continuamente en el propio desarrollo de su teoría social más general. O sea, que no es al revés como realmente le obligaría su propia teoría, sino que yo creo que aquí Mercedes está muy clara, ¿no? Yo creo que es la visión del historiador, o sea, que es que Marx no puede evitar estar sujeto a un contexto muy específico que es el que le presiona para moverse en una dirección o en otra. Por eso muchas veces él mismo decía eso de lo que le dijo a su yerno Paul Lafargue, se llama, ¿no? Eso de je ne suis pas marxiste, ¿no? Cuando se le obligaba, ¿no? Se decía, pero, se le obligaba a tener que decidirse por una determinada visión política de la obra marxista. Bueno, este intento de fusionar teoría y praxis, al político y al científico, conduce al final a una doble pérdida. Se debilita la coherencia teórica y se deja abierto el camino para que su obra sea instrumentalizada después, como de hecho ocurrió por sus seguidores. El Marx canónico que da origen a una nueva forma de hermenéutica oficial tiene poco que ver con el teórico lleno de contradicciones, pero también de visiones geniales que fue en la realidad. En él confluyen muchas de las corrientes de pensamiento de su época: socialismos, positivismo, historicismo, economía política, materialismo, a las se incorpora en una original síntesis. Destaca sobre todo su análisis del capitalismo y sus contradicciones, aunque ignoramos cuál hubiera sido su impacto académico de no haber estado asociado a un movimiento político tan exitoso. Como sociólogo, y aquí coincidiría con Enrique, es difícil negarle el título de ser uno de los padres fundadores de la ciencia social, y de cierto modo todos sin saberlo aplicamos un marxismo casi mecanicista, ¿no? Inconsciente, ¿no? O sea, nadie hoy duda, por ejemplo, que la base material condiciona la forma de ver el mundo, que sería el dictum marxista por antonomasia, ¿no? Como filósofo político, sus textos iniciales son los que poseen un mayor valor, en tanto que representa una de las variedades más radicales de la Ilustración. Sí hay algo que lamentar, sin embargo, que el fundamento normativo de su teoría quedara sin desarrollar o que ignorara tan olímpicamente la importancia de las instituciones políticas como instrumentos fundamentales para emprender reformas, algo que la socialdemocracia encontraría después en la propia acción del Estado. Yo creo que precisamente esa necesidad de matar al padre, que tenía toda esa generación, el padre se llamaba Georg Wilhelm Friedrich Hegel, esa necesidad de matar al padre fue lo que le condujo también a desechar el Estado como un instrumento, como el gran instrumento
transformación social. Bueno, lo dejo aquí porque si no solamente nos quedan 10 minutos para 20 minutos exactos. He tardado para iniciar el debate. Yo no sé si quizá, si queréis vosotros, iniciemos un pequeño diálogo entre nosotros o recogemos ya. Yo iniciaría para la gente. Sí, vamos a recogemos ya alguna visión de la. Hemos tocado tantos puntos que realmente si hacer algo, la pregunta concreta va a ser más difícil. Sí. Bueno, enhorabuena a los tres, las cuestiones que habéis hecho, quiero decir que estoy de acuerdo en todo. Bueno, buenos días. Muchas gracias a los tres por las cuestiones que habéis hecho y además enhorabuena por ellas. Esto no quiere decir que yo esté de acuerdo con todo, pero me parecen muy interesantes, muy sugestivas y muy rigurosas. Yo simplemente quería decir, añadir a lo que ha dicho Mercedes Cabrera de los historiadores británicos marxistas, que no tiene importancia, ¿no? Pero hay dos que a mí siempre me han gustado mucho, que son Hill y Hilton. Perry Anderson, Hobsbawm y Thompson. Luego, hablando de las biografías de Marx, a mí me parece que una que es muy importante hoy en día es la de Mary Gabriel, Amor y Capital, porque visibiliza la figura de Jenny, ¿no? Siempre ha quedado ahí sin saber muy bien quién era Jenny, ¿no? La mujer de Marx, ¿no? No solamente habla de Jenny, habla fundamentalmente de Marx, pero el hecho de que ponga a Jenny en un plano más importante que lo que las biografías normales hacen, me parece que es estupendo, aparte que es una biografía bastante buena, aparte de las dos que has citado, ¿no? Que me parecen muy interesantes, ¿no? Y luego sobre lo que ha señalado de lo que señalaba The Economist, ¿no? De que la filosofía de Marx pues ha llevado a un mundo peor, ¿no? A un mundo peor, pues es muy discutible, ¿eh? Y voy a decir una cuestión. Hobsbawm señala que bajo el nombre del marxismo se consideran fundamentalmente tres cosas, ¿no? Los seguidores de la obra de Marx, que defienden sus postulados de una forma, unos más dogmática, otros menos dogmática, pero defienden sus postulados, los regímenes que han hecho revoluciones en nombre de Marx y luego todos los partidos, obreros, sindicatos, que también han sido en sus orígenes marxistas, ¿no? En este aspecto me parece que la labor que han hecho esos partidos comunistas, socialistas, seguidores de Marx y los sindicatos para defender los derechos de los trabajadores en los países capitalistas ha sido fundamental, ha sido importante. Y sin ello, pues no tendríamos a lo mejor ahora las mejoras sociales que existen básicamente, ¿no? Que existen básicamente. Por tanto, no se puede dejar este otro lado de lo que ha sido el marxismo, y eso de que ha conducido a peor, pues no está nada claro en ese sentido. Y por otra parte, también señalar que, por ejemplo, la participación en la resistencia de los partidos comunistas francés e italiano, bueno, no se puede desdeñar ni mucho menos, ¿no? Entonces, decir, gracias a ello, pues se luchó contra el nazismo y no digo que fuera solo la explicación de la victoria, pero fue muy importante para la victoria. Por eso me parece que es grave decir simplemente esto condujo a un mundo peor en ese sentido, ¿no? Y luego también es que, claro, la existencia de la Unión Soviética, que es discutible en muchos aspectos y, bueno, criticable, ¿no? En todos. Sin embargo, claro, ha jugado un papel en el mundo que también ha forzado reformas en el sistema capitalista, ¿no? Para evitar revoluciones de ese tipo, ¿no? Entonces tampoco podemos ignorar que muchas reformas que se han hecho en el capitalismo que han defendido los derechos de los trabajadores también ha sido el miedo a la revolución. Lo decía Maura, ¿no? Decía, o hacemos las reformas desde arriba o nos hacen la revolución desde abajo, ¿no? Por eso yo creo que el tema es más complejo, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, consideraciones de estas, pero simplemente son añadidos, ¿no? A tu buena y brillante exposición. Y por los demás, pues como luego voy a hablar, pues ya hablaré del tema económico de Marx y ya me reservo, porque si no digo todo lo que sé y ya no tengo nada para luego, ¿no? Recogemos 3 o 4. Sí. Yo no soy ningún experto en tema de Marx, ni antes marxista de aplicación de activismo político, pero he sido investigador científico durante muchos años y ocupo en comisiones obreras, me ocupo del tema de ciencia. A mí me parece únicamente coincidir en lo que estáis apuntando. Yo creo que hay una visión muy determinista, muy mecanicista de la historia de la ciencia y eso condicionó mucho de sus visiones ante el modelo puramente productivista, ¿no? Y yo creo que el análisis de la complejidad de los temas no solamente de la toma de decisiones sobre
lo que es la ciencia no es un elemento neutral, es un tema que está ligado a la toma de decisiones políticas y económicas por grupos cada vez más potentes. Y esto es obvio cada vez más en las grandes áreas, en sanidad o en comunicaciones o en informática. Entonces, yo creo que ahí el no haber analizado con calma y con más profundidad el desarrollo que iba a tener el fenómeno científico, pues es importante. Claro, él toma la ciencia en el momento que se está cristalizando la ciencia, la base de la ciencia, pero todo el mundo posterior es más complejo. Insisto que para la izquierda, los que somos marxistas, practicantes o finos o militantes de alguna forma, creo que el aspecto científico ha quedado fuera y es importante recuperarlo porque tiene una complejidad brutal. Insisto, ya no tanto en la racionalidad de la experimentación en el laboratorio, sino de las contradicciones internas que se dan entre grupos económicos cada vez más fuertes. Y eso yo creo que es importante verlo. Y justamente en estos días que estamos en cierto debate en el país, me parece que hablar de cultura científica está bien, pero explicar las contradicciones internas de los aparatos que determinan qué ciencia se hace es tanto más relevante todavía, ¿no? Gracias. Bueno, podemos ir, si queréis, podemos ir contestando alguna cosa. Sí, sobre lo que has dicho, bueno, yo estoy completamente de acuerdo. Cuando no he hablado yo, ha hablado, ya no me acuerdo si era el Economist o el Financial Times, de a peor, la referencia eran aquellos regímenes políticos que han hecho del marxismo religión oficial y cómo han funcionado, no tanto a todas aquellas fuerzas políticas, organizaciones de otro tipo que han tenido en el marxismo una de sus fuentes, empezando por los propios partidos socialistas, que digamos que son la herencia más inmediata de Marx, y continuando con la actividad de los partidos comunistas después. Es decir, el ir a peor, que yo he señalado, ya no me acuerdo citando a quién, como digo, tiene bastante que ver con lo que ha dicho Fernando acerca de... Bueno, Varoufakis lo dice en su artículo, dice que el gran error de... Y Varoufakis es un economista, dice que podía haber metido el diente por otro lado, y es un personaje de izquierdas, evidentemente, pero dice que el gran error de Marx es su concepción de la naturaleza humana. Es decir, el hecho de pensar que la naturaleza humana se reduce a relaciones sociales, de tal manera que si las relaciones sociales cambian, la naturaleza humana necesariamente también. Entonces, bueno, si se abole la propiedad privada, que es en torno a la cual se construyen las relaciones sociales, eso necesariamente conduce a otro tipo de naturaleza humana. Entonces, el gran error o el gran fracaso, según Varoufakis, estoy citando aquí, pero que me ha chocado la relación con esto, es decir, es que eso no ocurrió, eso no ha ocurrido. Es decir, la abolición de la propiedad privada, con todo el mundo de relaciones sociales en torno a ello, no ha supuesto, en aquellos países donde se ha abolido la propiedad privada, un cambio en la naturaleza humana. Es decir, ya no me acuerdo cómo lo decía Varoufakis, dice, las personas han seguido siendo igual, los hombres continuaron persiguiendo el poder, el privilegio, el lujo, aunque no existiera propiedad privada, ¿no? Entonces, el ir a peor de aquellos países en los que el marxismo se ha hecho política oficial tiene que ver con esto. Es decir, el resultado, dice Varoufakis al final, la gran incógnita es qué pasa con China, efectivamente, ¿no? ¿De dónde va eso? Pero allí donde esto se ha convertido en filosofía oficial política, pues bueno, el resultado ha sido un fracaso catastrófico, porque es decir, aquello que Marx imaginaba que iba a ocurrir cuando desapareciera la propiedad privada no ha ocurrido. Pero eso no tiene nada que ver con organizaciones, partidos, sindicatos, etcétera, que han asumido el marxismo como filosofía política, y que efectivamente sin ellos pues probablemente no habría habido sufragio universal, ni derechos sociales, ni resistencia frente... Es decir, todo eso va de suyo, pero cuando se convierte en sistema o en régimen político, estamos ante otra realidad, es lo que he intentado decir, ¿no? Yo quería decir un par de cositas sobre esto. Vamos a ver, a mí lo que me parece muy interesante de Marx es que no supo prever dos cosas que después la historia nos ha demostrado que eran absolutamente fundamentales y que nunca podemos ignorar. O sea, la primera es, digamos, que la naturaleza humana
precisa, digamos, algún tipo de orden tribal. O sea, estamos hablando del nacionalismo, y estamos hablando del patriotismo, y estamos hablando del comunitarismo. Es decir, que la identidad de clase no es tan potente como la identidad nacional, y de hecho el movimiento socialista, como todo el mundo sabe, fracasó precisamente cuando cada uno de los movimientos socialistas de las potencias en enfrentamiento en la Primera Guerra Mundial, pues votó por su propio país. Y yo creo que en estos momentos, es importante recordarlo, en estos momentos que volvemos otra vez a una visión, digamos, de política que se concentra fundamentalmente en cuestiones identitarias, más que en la gestión de intereses exclusivamente económicos. Por supuesto, se mezclan ambas dimensiones. Yo creo que ahí Marx fue bastante tozudo en no verlo, en dejarse llevar exclusivamente por el enfoque económico. Y luego, Marx ha fracasado en lo mismo que fracasó la Ilustración, ¿no? En pensar eso, lo que habíamos visto antes, ¿no? Que el ser humano es perfectible, ¿no? Lo estamos viendo aquí. Y sobre todo el desarrollo tecnológico crearía un nuevo tipo de ser humano que nos introduciría, bueno, que es el problema de la idea del progreso, ¿no? Una de las grandes discusiones hoy es, y ha vuelto a meter el dedo ahí en la llaga el Pinker ¿no? Es si efectivamente ese progreso que se puede medir en cuadritos es progreso de verdad o no es progreso de verdad, ¿no? Y ahí está también la disputa entre si la gente vive más años, etcétera, pero hemos progresado en nuestra visión, en el hecho de que somos más felices o que somos seres más plenos, ¿no? Que nos identificamos más con, digamos, aquellas expectativas, ¿no? Que la Ilustración puso siempre en que el ser humano rompiera con su minoría de edad. Yo creo que ahí tengo mis grandes dudas, porque lo que sí estamos viendo es que el desarrollo tecnológico está sujetando al ser humano a nuevas formas de poder, mucho más anónimo, mucho más inaprensible que aquellas formas de poder tradicionales donde uno sabía dónde estaba el jefe, dónde estaba el opresor. Yo creo que ahora esto se nos está escapando. Más alienador. ¿Qué? Es más alienador. Mucho más alienante, claro. Entonces, pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo es un ser humano no alienado? ¿No? Yo creo que esa es la respuesta que ni Marx ni el marxismo ha sido capaz de ofrecernos jamás, ¿no? Y a mí me parece que estos son puntos, por lo menos desde la perspectiva de la teoría política, son puntos fascinantes. Puntos fascinantes porque, no sé, porque tocan algo en lo que habíamos creído toda la vida. Y a mí eso, hablando de la naturaleza humana, me he acordado de un artículo de John Elster que dice algo así como, se titula algo así como El concepto de la buena vida en Marx, ¿no? Y entonces él empieza a discutir sobre que Marx cuestionaba lo de que simplemente la buena vida sea la satisfacción de las necesidades. Y concluía Marx diciendo que la buena vida consiste en la autorrealización humana, pero se sobreentiende que individual, es decir, faltaría, y eso lo hace notar Elster, faltaría el complemento del compromiso con los otros, ¿no? Realizarse, no autorrealizarse, sino realizarse en el vínculo con los otros. Allí vendría esta especie de sed que en este mundo de alienación tecnológica que tenemos ahora, la gente parece necesitar reforzar sus vínculos comunitaristas, identitarios, del pueblo, nosotros somos el pueblo, etcétera, etcétera. Pero también hay un tema muy bonito y además muy marxista de origen, que es la desmercantilización. El mercado nos individualiza, nos atomiza, nos condena a la autorrealización a través de las relaciones de mercado desvinculadas. Y sin embargo, en la línea de Polanyi y compañía, la nueva sociología económica ha hecho hincapié en los lazos fuertes y los lazos débiles. Hay que vincular más la naturaleza humana al compromiso con esos lazos que no con la autorrealización autista. Y eso me lleva a pensar si eso no tendrá relación con la ausencia de cualquier sospecha del enfoque de género en Marx, que no aparece por ningún lado. Vamos a hablar luego de eso. No aparece María por Ángeles ningún ahí lado. ya sentada. No, lo digo porque No, es que Marx tiene un concepto de naturaleza humana absolutamente competitivo. Competitivo colectivista, pero competitivo masculino, por decir así, ¿no? La lucha. La lucha y la construcción de lazos, ¿qué?
Bueno, yo creo que no nos da más tiempo, vamos a mantener y pasamos ya.